Entonces, buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, profe, gracias a usted. Bien. Los que puedan abrir la cámara de video, por favor, la abren para vernos un momentico. Gracias. Hola, Diego. Hola, Hola, profe. hola, Cristian. Hola, Andrea. Salúdense, compañeros. Hola, profe. Salúdense, que ahí se ven todos. Hola, compañeros. Hola. ¿Qué más, María Fernanda? Bien. Ah, bueno. Hoy vamos a terminar de ver todo lo del tema de gasoductos. Vamos a mirar el gas natural licuado que ya vimos, a ver el transporte por gas virtual y empezamos a ver medición del gas natural. Bueno, Listo, profe. Listo, profe. entonces vamos a mirar gasoducto virtual. Ah, que les recomiendo, Cristian Giovanni ya me hizo la evaluación del curso. Cristian, por favor, Cristian, me la haces cuando tengas tiempo. Y María Fernanda. Yo ya, profe. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, Andrea. Yo no, profe, para mañana la hago. Bueno, muy juiciosos. Sí, Háganme el señor. favor que a nosotros nos sirve mucho esa retroalimentación de ustedes. Entonces, gasoducto virtual. Entonces, gasoducto virtual es una de las tecnologías que se está usando actualmente y es nueva para el transporte de gas natural a sitios donde no pueden llegar los gasoductos normalmente o los ramales de las tuberías normalmente. Entonces vamos a mirar qué es un gasoducto virtual. El gasoducto virtual es el transporte de gas natural comprimido, GNC, por carretera desde la fuente al consumo. Entonces acá está la estación madre de GNC. Aquí están los camioncitos con los que voy a llevar el gas natural comprimido. Y aquí están donde los voy a ubicar. Al consumidor final, a un sistema de irrigación, a un consumidor residencial. Entonces lo puedo ubicar en cualquiera de esos distribuidores. Entonces, cuando las características del terreno, las distancias o la ausencia de grandes centros de consumo tornan inviable el tendido de gasoductos convencionales, los trailers de gasoducto virtual conectan a los consumidores sin acceso a infraestructura con la red de gas. Básicamente eso es el gasoducto virtual. De esta forma es posible establecer redes de distribución que potencien el alcance de las fuentes de gas en radios de hasta 500 kilómetros, aprovechando las ventajas de la red vial existente. Por ejemplo, aquí en Colombia transportamos el gas desde Cusiana en gasoductos virtuales hasta aquí hasta Bogotá. Esos son los contenedores de gas natural comprimido. La principal marca que hay se llama Galileo. Ahí estoy haciendo propaganda, pero es la principal marca que tiene estas torres. Estos contenedores se llaman MAT, M-A-T, y sus siglas en inglés, M-A-T. Gases de Occidente es una de las primeras empresas del sector en pensar en esta alternativa y ha invertido una suma superior a los 3.500 millones de pesos en la construcción y adecuación de los gasoductos virtuales para abastecer algunas poblaciones del Valle del Cauca. Entonces es más fácil verlo en videos. Vamos a ver los videitos que nos va a dar complemento de lo que es el gas natural virtual. Entonces vamos a compartir pantalla.
Compresión de gas. El gas natural es tomado de la red principal de Pemex de 72 pulgadas de diámetro a una presión de 40 bar. Posteriormente, se introduce los compresores a una presión de 21 bar y con la ayuda de un sistema de enfriamiento elevarán la presión hasta 250 bar y menos 20 grados Celsius para poder llenar los módulos de transporte. Transporte. Una vez llenado el módulo hasta 250 bar, es transportado por tractocamiones a través de la carretera. Estos módulos son fabricados con materiales de fibra de carbono y polietileno de alta densidad, capaces de soportar presiones de hasta 333 bar. Cuentan con un sistema integrado de protección contra incendios y válvulas de alivio, garantizando con ello la seguridad en todo momento. Descompresión. Al llegar a la unidad, nuestro personal técnico calificado conecta el módulo al sistema de descompresión y medición ubicado al interior de las instalaciones de nuestros clientes. Este sistema se encarga de reducir la presión de 250 bar a la presión que nuestros clientes necesiten, dejando el gas en condiciones normales para su uso. Durante este proceso, existen diversos puntos de seguridad que permiten la liberación y regulación en la presión del gas. Ese era un video. Vamos a ver otro.
Entonces ahí teníamos cómo es el proceso de gas virtual. Básicamente yo lo puedo llevar el gas natural comprimido, con compresores, comprimo el gas y lo puedo llevar gas natural licuado como el video que vimos de Argentina. Entonces tengo dos sistemas para llevar el gas virtual. Esta es una tecnología nueva, muy buena. En este momento yo estoy asesorando un proyecto de grado de uno de sus compañeros, que es la instalación de gas natural virtual en unas empresas aquí en la Sabana, Bogotá. Vamos a ver cómo nos va con ese proyecto. Entonces ahí terminaríamos todo lo de gasoductos y vamos a empezar a mirar cómo sería la medición del gas natural. ¿Cómo medimos el gas natural? Bueno, entonces la medición del gas natural, vamos a definir varios factores que nos afectan la medición, como la presión. La presión atmosférica o barométrica es la presión ejercida por la atmósfera por encima de la presión del cero absoluto. Se mide con un barómetro y varía con la altitud. Esa es la primera presión que tenemos que tener en cuenta, la presión atmosférica. La presión manométrica es la que mide la diferencia entre la presión de un sistema y la presión atmosférica. Esa es la que medimos con un manómetro común de los que ya conocemos. Tenemos la presión estática, que es la presión real ejercida por un fluido en reposo, o sea, cuando está quieto. La presión dinámica es la presión real ejercida por un fluido en movimiento, cuando está fluyendo. Cuando la velocidad aumenta, la diferencia en presiones aumenta en forma proporcional al cuadrado de la velocidad, y esta diferencia en presión se debe a la presión dinámica. Y la presión total va a ser la suma de la presión dinámica más la presión estática. A la presión manométrica más la presión barométrica, que sería la de la presión atmosférica. La presión total va a ser igual a la presión de flujo, la presión a condiciones de flujo, más la presión dinámica, y la presión dinámica va a ser igual a la presión de flujo por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y el delta P entre un punto de entrada y un punto de salida va a ser igual a la presión de flujo 2 menos la presión de flujo 1. Ese sería el delta P de presión. La temperatura también es un factor que nos afecta la medición del gas natural. Básicamente nosotros tenemos el grado Kelvin como unidad de temperatura termodinámica básica. Y acá tenemos las diferentes conversiones de temperatura. Tenemos la que ya conocemos, que es Rankine es igual a Fahrenheit más 459.67. Tenemos la de Kelvin, de centígrados a Kelvin, de centígrados a Fahrenheit, de Fahrenheit a centígrados y de Kelvin a Rankine. Entonces tengo todas las conversiones de temperatura. Para medir la temperatura, pues tenemos los termómetros de mercurio, pues que ya no se usan, porque el mercurio pues es un contaminante. Tenemos la termocupla y tenemos los termómetros de resistencia, o llamados RTD, que son termómetros de resistencia. Es el error de medición. El error de medición es la diferencia entre el valor de la medición realizada y el valor verdadero de la medición de flujo. El valor verdadero es el resultado de una medición perfecta, la cual no puede ser realizada. Las mediciones perfectas no existen, siempre hay un porcentaje de error en la medición.
El error total de una medición tiene dos componentes, el error sistemático y el error aleatorio. El sistemático es el que siempre se está produciendo ese mismo error, o sea, que es sistemático. Y aleatorio es que de vez en cuando ocurre el error, no ocurre constantemente. Aquí tenemos la gráfica de dispersión del error. Aquí tenemos el error sistemático, que siempre ocurre. En esta curva tenemos el error aleatorio. Aquí tendríamos el error total. Y todas estas son las distribuciones de medición que podemos hacer nosotros para tener el error sistemático, el error aleatorio y el error total. La media que tenemos aquí es la media de las mediciones, la media estadística de las mediciones. ¿Cuáles son las características de la medición? Entonces, tenemos varias características. Una es la exactitud, que se define como la diferencia entre el valor medido y el verdadero valor, y se expresa en porcentaje. La incertidumbre, desempeño de un medidor bajo condiciones de flujo que pueden ser evaluadas y que determinan la causa de la desviación de la exactitud. Estas causas pueden ser operacionales, de interpretación humana, registros, instalaciones y características del fluido. Y la repetibilidad es la habilidad de repetir la medición bajo las mismas condiciones. O sea, bajo una misma condición siempre me va a medir igual el medidor. Exactitud, incertidumbre y repetibilidad. Acá tenemos una gráfica que nos muestra la exactitud de un medidor. Nos da el porcentaje de medición versus el porcentaje de exactitud. Hay un margen que es nuestra exactitud. Si la medición se encuentra en esta área, la medición es exacta con nuestro porcentaje de exactitud que tenemos de medición. Si la medición se encuentra en alguno de estos puntos, la medición es inexacta. El otro concepto es la precisión. Cuando es una precisión exacta, es que damos en el centro de la medición. Cuando es preciso es que siempre le damos a un punto, pero por fuera del centro. Y cuando es impreciso, tenemos somas de medidas en diferentes puntos de la medición. Entonces tenemos exacto, preciso e impreciso en la parte de precisión. Usamos un patrón que es el que nos sirve para calibrar los medidores. Un patrón es una medida materializada, un instrumento de medición, un material de referencia o un sistema de medición destinado a definir, conservar o reproducir una unidad o uno de los valores más de magnitud para servir de referencia. Este patrón es un medidor que yo ya sé exactamente cuánto va a medir con su error. Entonces lo tengo calibrado a una medición específica. Con este medidor de calibración yo se lo coloco al medidor que yo tengo de trabajo y puedo calibrar la medida que me está haciendo el medidor de patrón con el medidor de trabajo. Entonces, el patrón, comparar la medición de un instrumento con la indicación de otro instrumento considerado como patrón con el propósito de determinar la desviación en la medición. ¿Qué tan desviado está el patrón de la medida con el medidor que estoy trabajando? El procedimiento para eliminar la desviación detectada se reconoce como ajuste o calibración del medidor. Los instrumentos patrones deben poseer una exactitud de 3 a 10 veces mejor que el instrumento a calibrar. O sea, el medidor que estoy trabajando. Algo muy importante es la trazabilidad. Yo tengo que tener una trazabilidad para el instrumento de medición. El patrón de trabajo que vimos es para calibrar los instrumentos de campo.
un patrón secundario que es para calibrar los patrones de trabajo y el patrón primario que es el patrón, el medidor aceptado como exacto. Entonces tengo que tener esa trazabilidad de todos los medidores hasta llegar al instrumento de medición. Entonces, esas son las características y los efectos que tienen sobre los medidores de la presión, la temperatura, el porcentaje de error y la exactitud. Hay diferentes tipos de medidores. Vamos a empezar a mirar los medidores de tipo diferencial, que básicamente son deltaPs o cambios de presión que ocurren en el medidor. Entonces, el medidor de tipo diferencial usa el principio básico de los medidores de flujo diferenciales, es la ecuación de Bernoulli. Entonces, toda la ecuación de Bernoulli es la que nos maneja el flujo de los medidores de presión diferencial. La diferencia de presión entre las dos tomas localizadas en la sección del tubo 1, la primera presión sería esta, y la densidad de la contracción, que sería esta la contracción que vamos a tener, se relaciona con el cuadrado de la velocidad menos el cuadrado de la velocidad en 2. Entonces vamos a tener una diferencia de presión entre 1 y 3. Vamos a tener una diferencia de presión. Esta diferencia de presión en estos medidores siempre es proporcional al caudal. Aquí tenemos la ecuación de medición de flujo por reducción de área. Si se aplica el teorema de Bernoulli entre el punto de la tubería 1 y el punto de contracción 2, tendremos lo siguiente. La presión 1 sobre la densidad 1 del gas por la gravedad más la velocidad 1 del gas al cuadrado sobre 2 veces la gravedad va a ser igual, más z, que sería la altura, va a ser igual a la presión 2 sobre la densidad 2 por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la diferencia de alturas, que es z, la cual se completa con la ecuación de conservación de la masa o ecuación de continuidad que dice que el caudal en el punto 1 va a ser igual al caudal en el punto 2. Entonces la densidad 1 por la velocidad 1 por el área 1 va a ser igual a la densidad 2 por la velocidad 2 por el área 2. Como la diferencia de cotas es pequeña, así el instrumento se monte verticalmente, se asume que Z1 es igual a Z2, o sea, la diferencia de altura no se encuentra. Si suponemos inicialmente que el flujo es incompresible, o sea que la densidad 1 es igual a la densidad 2, nos da como densidad, la ecuación de Bernoulli nos queda presión 1 sobre gravedad sobre densidad más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 igual a la presión 2 sobre la densidad más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Reordenando la ecuación como un delta P, tenemos que el delta P de las presiones sobre la densidad va a ser igual también a la diferencia entre las velocidades sobre 2. Esa va a ser nuestra ecuación. Sabemos de la ecuación de continuidad que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2 por el área 2 sobre el área 1, donde el área total del área 1 va a ser igual a pi de cuadrado sobre 4. Esto va a ser igual a pi diámetro de la tubería al cuadrado sobre 4 beta al cuadrado. Beta al cuadrado es D sobre D. D es el diámetro de la tubería y del diámetro de la contracción. Si reemplazamos esta beta en la ecuación, nos queda que el área va a ser igual a pi de cuadrado sobre 4 y que P1 menos P2 va a ser igual al delta P. Entonces, básicamente, el área va a ser este área que tenemos aquí para reemplazar en la ecuación, va a ser igual a pi de cuadrado sobre 4, donde es el diámetro de la contracción. La fórmula de caudal de gas para una presión diferencial es 1 sobre la raíz de 1 menos beta a la 4 elevado a la pi cuartos por el diámetro de la contracción al cuadrado, raíz de 2 veces el delta P por la densidad. Entonces, como podemos observar, el Q es proporcional al cambio de presión, que es el que más me va a afectar, el cambio de presión. De los medidores de tipo diferencial tenemos la platina de orificio. Aquí tenemos una platina de orificio. Acá tiene su hueco de restricción. Este huequito que está acá es el hueco de restricción.
Acá tenemos la platina conectada a su computador de flujo. Y aquí tenemos la lectura de la presión para calcular el delta P. Tenemos el tubo Venturi, que también tiene una contracción acá. Una contracción que me va a cambiar la presión acá en el punto 1 con la presión en el punto 2. Acá tenemos la representación, la presión en el punto 1, la presión en el contractor. La velocidad va a ser igual a 2 veces el delta P sobre la densidad por el factor del área 1 sobre el área 2 al cuadrado. El área 1 va a ser esta área, que es el área del tubo, y el área 2 va a ser esta área, que es el área de la restricción para el tubo 20. Entonces, el tubo Venturi es una tubería corta, recta o de garganta entre dos tramos cónicos. Como observamos, son dos tramos cónicos. Aquí los tenemos. Y aquí tenemos la garganta. La presión varía en la proximidad de la sección estrecha. Así, al colocar un manómetro o instrumento registrador en la garganta, se puede medir la caída de presión y calcular el caudal instantáneo con la ecuación que vimos anteriormente. El tubo Venturi permite la medición de caudales del 60% superiores a los de la placa de orificio en las mismas condiciones de servicio y con una pérdida de carga del 10 al 20% de la presión diferencial. Posee una gran precisión y permite el paso de fluidos con un porcentaje relativamente grande de sólidos. O sea, no está afectado por si el gas trae sólidos o el líquido trae sólidos, no está afectado este medidor. El costo del tubo Venturi es elevado. Tu precisión es del orden de más o menos 0.75%. La precisión del medidor Venturi. Otro que tenemos es la tobera de flujo, que es una contracción gradual de la corriente de flujo seguida de una sección cilíndrica recta o corta. Entonces, igual, tenemos un diámetro de tubería, tenemos un diámetro de la restricción y se me va a crear una presión aquí a la entrada y una presión aquí a la salida que va a ser mi delta P. Igualmente aquí el delta P va a ser proporcional al caudal de flujo. La tobera permite caudales de 60 superiores a los de la placa de orificio. Su pérdida de carga es de 30 a 80% de la presión diferencial. Puede usarse para fluidos que arrastren sólidos en pequeñas cantidades y la precisión es más o menos 95 a más o menos el 1.5% de precisión. Otro medidor de tipo diferencial es la cuña o wedge. Entonces es un tubito que tiene una cuña. Esta cuña actúa como restricción. Y me va a generar un cambio de presión aquí en esta entrada y un cambio de presión aquí en esta salida. Esto me genera también un delta P de cambio de presión. Tenemos el tubo Pitop también. El tubo Pitop también tiene una restricción. Entonces el tubo Pitop es un tubo hueco colocado de tal forma que los extremos abiertos apuntan directamente a la corriente del fluido. La presión en la punta provoca que se soporte la columna de fluido. Entonces, esos serían los medidores de tipo diferencial. El principal medidor que nosotros hemos encontrado en campo ahorita, si ustedes van al campo, una planta de gas o una planta de hidrocarburos, el medidor que más se encuentra común es el medidor de placa de orificio. Es el más común encontrado en las plantas. Entonces, el medidor de placa de orificio es un orificio concéntrico que es la restricción más común para líquidos limpios, gases y flujos de vapor. Acá tenemos la platina. Este es nuestro orificio concéntrico. Esta es una platina que denominamos estándar. Tiene este receptáculo. La platina entra en este receptáculo
Y para poder cambiar esta platina tengo que cortar el flujo de gas, porque no tengo la forma de sacarlo sin cortar el flujo de gas. Entonces lo corto, puedo sacar la platina e intercambiarlo. Este es un medidor que se llama medidor senior, que también es de platina de orificio, pero él tiene esta palanca. Con esta palanca que tengo acá, yo puedo subir con unos engranajes que tengo acá, puedo subir la platina de orificio, cambiarla sin necesidad de que tengo que cortar el flujo de gas. Entonces esta es la que más se usa, la platina senior, la que más comúnmente encontramos. Hemos hablado de la relación beta. Acá también en el medidor de platina de orificio es muy importante la relación beta, que es la relación entre el diámetro de la perforación o del orificio concéntrico y el diámetro de la tubería. Esta relación debe estar entre 0.2 y 0.75 dependiendo de la presión diferencial deseada. Un orificio con un beta grande produce un diferencial menor para una misma rata de flujo que para un beta más pequeño. Entonces yo tengo mi diámetro 1, que es el diámetro de la tubería, mi diámetro 2, que será el diámetro de la restricción. Tengo mi toma para tomar la presión de entrada 1 y tengo mi toma para tomar la presión de entrada 2, y así calcular bien el tapé. En estos medidores el del tapé también es función del caudal, directamente proporcional al caudal. Aquí tenemos los diferentes tipos de placas de orificios. Tenemos orificio concéntrico, que está en el centro, excéntrico en la parte superior o en la parte inferior, o un orificio segmentado. Podemos tener esos 4 tipos de orificios. El orificio de borde concéntrico es para número de Reynolds menores de 10.000 y para fluidos viscosos. Los orificios excéntricos y segmentados para flujos de gases si el orificio de la platina está ubicado en la parte inferior, y flujo de líquidos si el orificio de la platina está ubicado en la parte superior. Entonces miremos que para gases sería este de acá, en la parte inferior, para líquidos este de acá, en la parte superior. Algo muy importante es el acondicionador de flujo. Nosotros sabemos que el gas viene en flujo turbulento. Aquí lo vemos, es un movimiento caótico, que las velocidades son diferentes. Por eso nos forma este perfil de velocidades con velocidades diferentes. Si colocamos este acondicionador de flujo que tenemos aquí, lo que va a hacer este acondicionador de flujo es volver el flujo turbulento en flujo anular. ¿Por qué? Porque las mediciones del gas natural las tenemos que hacer en flujo anular y no en flujo turbulento para poder medir el gas. Todos los medidores están referenciados a una norma que es la norma AGA, que es la norma American Gas Association. Para el medidor de placa de orificio, el reporte AGA es el que me da la construcción e instalación para instalar el medidor. Entonces, establece las especificaciones y requerimientos de instalación para la medición de flujos newtonianos usando medidores de orificio. Además, la norma suministra las especificaciones para la construcción e instalación de las placas de orificio, tubos medidores y accesorios asociados. Entonces, la norma AGA 3 es la norma de construcción e instalación de platinas de orificio. Aquí podemos ver cómo es la instalación estándar de una plaqueta de orificio. Entonces, viene un tubo por acá con el flujo, un tubo. Este tubo debe ser 9.5 veces el diámetro, 9.5 veces el diámetro del tubo. Acá coloco mi acondicionador de flujo para volver el flujo que viene turbulento, volverlo laminar aquí a la salida. Este tubo que está acá tiene que tener 7.5 veces de longitud, 7.5 veces el diámetro de longitud para poder ser instalado aquí el medidor. Y ya después, a la salida del medidor, no hay necesidad de colocar cualquier tubo que coloquemos está bien colocado. Entonces,
En campo lo que uno hace es llegar y medir estas longitudes y verificar que están cumpliendo la especificación de la instalación. En total, las dos tubos tienen que medirme 17 veces el diámetro de la tubería. Vamos a ver un videito de cómo sería el medidor de platina de orificio al principio. Los fluidos que circulan en las tuberías generalmente tienen propiedades completamente distintas. Por lo tanto, se requieren distintos principios para su medición. Uno de los métodos de medición se basa en el principio de presión diferencial. Hace unos 300 años, un físico y matemático suizo llamado Bernoulli descubrió la relación directa entre la presión y la velocidad de un fluido que circula a través de una tubería. Un físico italiano llamado Venturi también desarrolló experimentos con fluidos y en 1797 construyó el primer caudalímetro para tuberías cerradas. Ahora es conocido como tubo de Venturi. Así es como funcionan los caudalímetros por presión diferencial. Tienen una restricción artificial integrada al tubo de medición. Un ejemplo de esta restricción es la placa orificio. En las paredes de la tubería hay dos orificios, ubicados antes y después de la placa orificio. Dos tubos por separado conectan los orificios con el sensor de presión diferencial. A través de dos cámaras separadas por un diafragma, es posible medir con precisión presiones diferenciales muy pequeñas. Cuando el fluido no circula, la presión antes y después de la placa es básicamente la misma. A medida que el fluido comienza a circular, la velocidad en las cercanías de la placa comienza a crecer significativamente, debido a la reducción de área transversal. Al mismo tiempo, la presión estática en ese punto comienza a disminuir. En consecuencia, se detectan distintos valores de presión en las cámaras del sensor. Una alta presión antes de la placa y una baja presión después de la placa. Esta diferencia de presión es una medida directa de la velocidad del fluido y por lo tanto del caudal másico y volumétrico a través de la tubería. Entonces ahí teníamos cómo se comporta un medidor de platina de orificio. Vamos a continuar con el otro medidor. Entonces, la ecuación de volumen del gas es una ecuación larguita. Vamos a mirarla. El caudal de gas va a ser igual a HW, que va a ser el diferencial de presión que medimos con los dos sensores que vimos, más la presión de flujo, todo elevado a la raíz de 0,5, a la raíz cuadrada.
por unos factores. El factor básico de orificio, el FBP, el FTF, que es el de temperatura, el FBP, que es de presión base, el FPB, que es de volumen, el F, que es el factor de gas, el F sub R, el Y, que es el factor de expansión, y el F sub B, que es el factor de temperatura base. La ecuación es bien larguita, aquí están las interpretaciones. El FPB es factor de presión base, cuando la presión base cambia de 14.73 psi. F sub TB es el factor de temperatura base, cuando cambia la temperatura de 60 grados Fahrenheit va a ser igual a la temperatura base más 400 sobre 520. El factor de temperatura de flujo va a ser igual a 520 sobre la temperatura de flujo elevado a la raíz cuadrada. Entonces tengo ya tres factores que puedo calcular. F sub PB es el factor de supercompresibilidad, que es la raíz cuadrada de 1 sobre el factor de compresibilidad, 1 sobre Z. F sub T es el factor de la gravedad específica del gas, cuando cambia la gravedad específica del aire, que es 1. Entonces sería 1 sobre la gravedad específica del gas elevado a la 0,5 o a la raíz cuadrada de ese valor. F sub R es el factor de número de Reynolds, que está dado por esta ecuación. Y Y es el factor de expansión que se saca de una figura. Entonces tenemos que sacar todos esos factores para poder determinar el caudal de agua, del gas. Vamos a mirar un ejemplo de cómo se calcula el tamaño de la platina de orificio. Entonces, el diámetro de la tubería es 4.026. La gravedad específica del gas es 0.7. La temperatura de flujo es 100 Fahrenheit. La presión de flujo es 75 psi. El caudal son 14.200 pies cúbicos por hora. Y la presión diferencial son 50 pulgadas de agua. Entonces ahí tengo todos mis datos. Para calcular el diámetro aproximado de la platina, tengo que determinar el factor de la platina, que sería F sub B. Entonces paso todo este factor a dividir. Aquí lo pasé a dividir. Entonces, el factor de la temperatura de flujo, el factor de la densidad del gas, la presión diferencial y la presión de flujo. Entonces, el factor del medidor de placa orificio F sub B va a ser igual a este factor que tenemos aquí. Ese factor me da 201,342. Con ese factor vamos a una figura y determinamos que el diámetro es 4.026. Entonces, el diámetro aproximado de la platina va a ser 1 pulgada. Entonces vamos a mirar cómo se determina. Entonces con 201 nos vamos a la tabla, a la figura. Voy a hacerla un poquito más grande si puedo. Ahí. Entonces acá tengo mi número 201 con un diámetro que me dio de 4.026, que ya lo tengo aquí. Ubico 201, lo tengo aquí. Y me voy a ver horizontalmente y ubico la platina. La platina me daría 1, el diámetro de la platina, que sería el diámetro del orificio. Así he calculado cuál es el diámetro del orificio para ese ejercicio. Podemos determinar también el caudal. Entonces, el diámetro de la platina 4.026, el diámetro de la platina 1.5, en la temperatura de flujo 70 grados Fahrenheit, la presión de flujo 90 psi, la gravedad específica 0.75 y la presión diferencial 60 pulgadas de agua. La ecuación para el caudal del flujo es el factor de la platina de orificio, el factor de la temperatura de flujo, el factor de la densidad del gas, por el delta P, que es 60 por la presión de flujo elevado a la 0,5 o a la raíz de eso. Entonces tengo que calcular el factor por temperatura de flujo, que va a ser igual a 520 sobre 460, la temperatura de flujo, que es 70 grados Fahrenheit, todo esto elevado a la 0.5. Eso me da 0.9905.
y el factor de densidad del gas va a ser igual a 1 sobre la gravedad específica del gas, que es 0.75, todo en raíz cuadrada o elevado a la 0.5, eso me da 1.1547. Y el FB va a ser igual a 460.8 de la figura 1. ¿Cómo lo calculamos? Entonces vamos a mirar cómo calculamos este FB de la figura 1. Entonces, el diámetro de la platina nos dice que es 1.5, diámetro del orificio. Entonces marcamos 1.5 acá. Y el diámetro de la tubería nos dice que es 4.026. Entonces, este es el diámetro de la tubería. Cruzamos el diámetro de la tubería con el diámetro de la platina y me da que el factor de platina es 460.8. Entonces, el caudal va a ser igual a 460.8, que es mi factor de platina, por 0.9905, que es el factor de temperatura de flujo, por 1.1547, que es el factor de la densidad del gas, por 60, que es el delta P, por 90, que es la presión de flujo, todo elevado a la 0.5. Eso me da un caudal de flujo de 38.728 pies cúbicos por hora. También puedo determinar el diámetro del orificio. Entonces, el diámetro del orificio va a ser igual a C sobre 250 elevado a la 0.5. ¿Y qué es C? C va a ser igual al caudal por dividido el delta P en pulgadas de agua por la presión de flujo elevado a la 0.5 o la raíz cuadrada de eso. Entonces, si tengo un caudal de 50.000 pies cúbicos por hora, un delta P de 40 pulgadas de agua, una presión de flujo de 143 psi y una presión base de 14.4. Entonces, el C va a ser igual a 50.000 sobre la presión diferencial, que sería 40, más la presión de flujo, que sería 143 más 14.4, porque es la presión barométrica, elevado a la 0.5. Eso me da 630.1 el C. El C. Entonces, el diámetro de la platina va a ser igual a 630.1 sobre 250, eso elevado a la 0.5. Eso me da 1.58 pulgadas, que aproximadamente es 1.59 pulgadas el diámetro de la platina de orificio. Esos tres calculitos son los calculitos que tenemos que hacer para la platina. Estos cálculos ya están en el computador de flujo, no los tenemos que hacer en campo. En campo yo tengo un computador de flujo que tiene las ecuaciones diseñadas para poder medir el caudal de flujo de gas. ¿Cuáles son las ventajas de la placa de orificio? Las normas y los estándares están bien documentados. Tenemos la norma completa AGA 3, amplio uso y gran aceptación a nivel industrial, bajo costo de inversión y de instalación, no posee partes móviles en la línea de flujo, la platina es fija, no tiene limitaciones en cuanto a temperatura y presión, o sea, podemos manejar cualquier temperatura y cualquier presión y la platina no se nos va a afectar. ¿Qué otras ventajas hay? El sistema de lectora es electrónico, disponible todos los cálculos de flujo, lo que le comentaba, todos los cálculos de caudal están en un computador de flujo. Mayor tolerancia a las impurezas del gas natural. Fácil ejecución de mantenimiento, dado que presenta dos cámaras o compartimientos para reemplazar el orificio con el orificio que vimos senior. Es de fácil interpretación por parte de los operadores y los supervisores, no tiene nada complicado. El computador de flujo directamente me da el caudal de la lectura de gas y no tengo que hacer ninguna conversión ni ningún cálculo adicional. ¿Qué experiencias hay con las platinas de orificio? La soldadura de la tubería y la caja de orificio no corresponden al mismo espesor. Por lo tanto, queda una sección que genera turbulencia dentro del fluido, lo cual hace que el flujo no sea laminar en la caja del orificio y por eso se introduce un error de medición. Lo que les comentaba, el flujo
Laminar debe que ser para medir el gas, tenemos que tener flujo laminar, no podemos tener flujo turbulento, por eso se colocan los acondicionadores de flujo, para convertir el flujo turbulento en flujo laminar. Es común encontrar instalados en el tubo medidor puntos de toma muy cerca de la caja de orificio sin respetar la normatividad, que establece las longitudes requeridas aguas arriba y aguas debajo de la placa. Ello se hace con el fin de evitar la turbulencia que distorsiona los parámetros de medición. Ese sería el medidor de placa de orificio, que es el más común que usamos. Hay un medidor de tipo electromagnético, que es basado en la ley de Faraday, que está formado por un tubo revestido interiormente con un material aislante. Tiene dos puntos diametralmente opuestos de la superficie interna, donde se colocan dos electrodos metálicos, entre los cuales se genera la señal eléctrica de la medida. Entonces, este es un medidor eléctrico que genera un campo magnético. Aquí tenemos el medidor, tenemos las dos placas magnéticas, acá tenemos la corriente eléctrica, el circuito de corriente eléctrica, acá tenemos las dos placas magnéticas y aquí tenemos el flujo de gas. Otro medidor muy común que se está usando actualmente es el medidor de turbina. Acá tenemos el medidor de turbina, es una hélice que cuando el flujo del gas pasa, nos va a mover la hélice y nos va a llevar la señal a un transductor mecánico que tiene en la parte superior. Acá tenemos el medidor de turbina y este es el caudalímetro donde vamos a medir el caudal del medidor de turbina. La norma que maneja el AGA es el AGA 7, el AGA 3 para medidor de placa de orificio, AGA 7 para el medidor de turbina. Entonces, son medidores inferenciales que miden el flujo mediante el conteo de las revoluciones de un rotor, el cual gira proporcionalmente a la velocidad del gas. Las revoluciones son convertidas en una señal electrónica mediante una combinación de engranajes. Estos movimientos o revoluciones que hace girar el rotor, son convertidas en señales eléctricas que se van a volver señales de frecuencia y la diferencia de frecuencias va a ser proporcional al caudal de gas. Los medidores de turbina solo operan en un solo sentido, no pueden operar en sentido inverso. Si existe flujo en sentido contrario, es posible que no se dañe el medidor, pero ocasionará registros erróneos de volumen. Entonces, por eso no se puede medir en sentido inverso. Aquí están las características del medidor de turbina. La repetibilidad, más o menos 0.2. El error máximo pico a pico, 1%. El error máximo, más o menos 1%. Y la raza de flujo transitoria no mayor al 0.2 del caudal máximo. ¿Cuáles son las partes o lo que necesitamos saber del medidor de turbina? Entonces, el cuerpo del medidor, tenemos las brillas o pestañas de conexiones, resistencia a la corrosión, tiene que ser resistente a la corrosión, debe estar en diferentes longitudes y calibres, debe tener una toma de presión y debe ser sellado. El medidor de turbina debe ser sellado. Este medidor, en cambio, sí tiene partes móviles, por eso debe ser sellado. Los diámetros de la turbina pueden ir desde 1/4 de pulgada hasta 30 pulgadas. Las temperaturas de operación de menos 270 grados centígrados a 600 grados centígrados. Y el error de repetibilidad más o menos 25%. Aquí tenemos la instalación, acá tenemos la turbina, esta sería nuestra turbina, este sería nuestra tubería, este sería nuestro acondicionador de flujo, para volverlo de turbulento, volverlo laminar, y estos dos tubos más el acondicionador de flujo debe ser 10 veces el diámetro de la tubería para que sea exacta la medición. Y en la parte inferior, o ya en la parte de la salida del medidor,
debe tener mínimo 5 diámetros de la tubería. Entonces, en la parte inferior 5 diámetros, en la parte superior 10 diámetros de tubería. Esta es la curva de calibración del medidor de tipo turbina. Acá tenemos el actual flujo, o sea, el flujo que vamos a tener, y aquí tenemos el porcentaje de error. Este porcentaje de error es el que tenemos aquí entre 1 y más o menos 1. Este es el error de medición que vamos a obtener en el medidor de turbina, que está en el rango de más o menos 1 a menos 1%. ¿Cómo se calcula el caudal en el medidor tipo turbina? Entonces, el caudal de flujo va a ser igual a la velocidad de flujo, que es la velocidad medida por el medidor, sobre el tiempo que duró la medición. Y el caudal de flujo va a ser igual al caudal real del gas, va a ser igual al caudal de flujo por estos tres factores. Factor de presión, factor de temperatura y factor de compresibilidad. El factor de presión es P sub F, que sería la presión de flujo, sobre P sub P, que sería la presión de base. Para Colombia ya sabemos que es 14.7, y la presión de flujo la que mide el medidor. La temperatura va a ser igual a la temperatura base, que sabemos que es 60 grados centígrados, sobre la temperatura de flujo en unidades absolutas, que pueden ser grados Rankine o grados Kelvin. Tanto la temperatura base como la temperatura de flujo. Y el factor de compresibilidad, que va a ser el factor de compresibilidad a condiciones base sobre el factor de compresibilidad a condiciones de flujo. Vamos a mirar un videito de cómo sería el medidor de tipo turbina. Hello everybody. Here we have a 6 inches propeller pipe flow meter. We'll go inside. Here the water first enters the flow straightener, which improves the velocity profile and reduces the turbulence for accurate readings. Water then flows through the propeller, causing it to rotate at a speed proportional to the water velocity. Blade movement is often detected magnetically, with each blade or embedded piece of metal generating a pulse. A pickup sensor is mounted above the rotor. When the magnetic blades pass by the pickup sensor, a signal is generated for each passing blade. This provides a pulsed signal proportional to the speed of the rotor and represents pulses per volumetric unit, and as such the flow rate too. I will rotate the blade by my hand to see how the signal is transferred magnetically. Here we place the meter on a 6 inches water line. After opening the valve, you can see how the water consumption is registered in the accumulator. Ese sería un medidor de turbina. Vamos a continuar con el medidor. El medidor tipo Coriolis. El medidor tipo Coriolis es un medidor de flujo másico, no es un medidor de flujo volumétrico, sino mide masa, o sea que nos mide libras por hora o kilogramos por hora. Acá tenemos lo que es el medidor de tipo Coriolis. Acá está empaquetado el medidor de tipo Coriolis. Aquí vemos cómo es la parte interior.
del medidor tipo Coriolisys. Él tiene este tubo que va a vibrar cuando el fluido pase por entre el tubo. El fluido va a empezar a vibrar y me va a generar un cambio de frecuencias. Ese cambio de frecuencias es proporcional al caudal del flujo máximo. Entonces aquí tenemos la descripción, tenemos la caja, tenemos unas bobinas generadoras y unas bobinas captoras. Aquí tengo la bobina que va a captar la frecuencia y aquí la que me va a generar la frecuencia. Tiene una brida de conexión al proceso. Aquí tenemos la otra brida de conexión al proceso. La dirección del flujo va a ser en ese sentido. Y estos son los tubos de medición que se van a mover de acuerdo al fluido que estamos transportando, ya sea gas o sea líquido. Y también posee un tensor de temperatura para medir la temperatura. La ecuación de la caída de presión depende de un coeficiente de pérdida de carga. Este coeficiente va a ser igual a 2 veces la gravedad por el delta P sobre el peso específico del fluido, la densidad del fluido o la velocidad del fluido al cuadrado. Entonces, como podemos ver, siempre el delta P es proporcional al caudal. Siempre los delta P son proporcionales al caudal. Es lo que tenemos que ver. Estos medidores tienen una frecuencia. Entonces, esta frecuencia es cuando el medidor está quieto y no pasa ningún líquido ni ningún gas en el medidor. Cuando pasa el líquido o el gas, se desfasa la frecuencia del medidor. El desfase entre las dos frecuencias, ¿sí?, se mide en delta T en microsegundos. Entonces acá no hay flujo en el sensor y acá hay flujo en el sensor. Entonces la diferencia entre esta frecuencia y la frecuencia azul y la frecuencia amarilla me va a generar un delta T que va a ser proporcional al caudal. Este medidor no se ve afectado por cambios en los parámetros de temperatura o presión. Por no poseer partes móviles ni desarmables, requiere un mínimo mantenimiento. La señal eléctrica proporcional al flujo ya viene corregida, es decir, que no amerita cálculos complejos para la lectura. Es de fácil calibración en campo, esto es muy importante. Y el error real es menos del 0.2% de la rata de flujo. Acordémonos que es rata de flujo y flujo máximo. Aquí está cómo se instala el medidor. Lo podemos instalar hacia arriba o hacia abajo, es indiferente. No lo podemos instalar paralelamente a la tubería. Tiene que ser hacia arriba o hacia abajo la instalación del medidor de Coriolisys. Este medidor ya se está usando mucho en las plantas de gas porque es un medidor muy exacto del flujo másico. Adicionalmente al flujo másico me puede medir la densidad del gas, exactamente qué densidad de gas o qué densidad de líquido estoy pasando a través de la tubería. Entonces vamos a ver el video. A ver el video del medidor de Coriolisys. Diseño excepcional. Altísimo rendimiento. El SITRANS FC430 de Siemens. Y a su diseño compacto, el SITRANS FC430 constituye una pequeña revolución. Un caudalímetro multiparámetro de altísima fiabilidad. Además de la masa, el aparato puede medir la densidad de un medio. Es bien sabido que los medios con una densidad alta tienen una frecuencia más baja. O dicho de otra manera, el agua vibra con una frecuencia inferior a la del aire. A partir de los resultados de medición se pueden derivar parámetros muy variados, como por ejemplo la concentración de sólidos en un líquido o el volumen,
Los datos y los resultados se almacenan internamente, así como en la innovadora Sensor Flash. Estos están disponibles en todo momento como copia de seguridad, al igual que la función de rastro de auditoría y todos los certificados. Diseño excepcional único. Altísimo rendimiento. El Citrans EPC 430 de Siemens. Designed for Excellence. Ese sería el medidor de coriólisis. Ahora vamos a mirar el medidor. El medidor de tipo ultrasónico. El medidor de tipo ultrasónico es un medidor que es un tubo que tiene unos sensores. Estos sensores me van a medir el delta T del tiempo de tránsito del gas en cada uno de esos sensores, como vamos a ver ahorita en el video. Este es un tubo de medidor ultrasónico. Como podemos ver, es un tubo hueco. Es un tubo hueco que tiene unos sensores, estos sensores, y estos sensores envían una señal de tránsito y el otro sensor la recoge. Este sensor lo que mide es el delta T, el tiempo de tránsito, el delta T de tránsito entre los dos sensores para poder determinar que es proporcional al caudal de flujo. Entonces vamos a mirar el principio. Su principio de funcionamiento está basado en la medición del tiempo de tránsito de pulsos de alta frecuencia transmitidos y recibidos por pares de transductores utilizados sobre el cuerpo del medidor. Entonces acá tengo un transductor, acá tengo otro transductor, envío la señal y mido el tiempo de tránsito 1 en el que me llega la señal al transductor. La onda se refleja al otro transductor y mido la señal de tiempo que se demora. Entonces tengo dos tiempos, T1 y T2. El delta T va a ser igual a T1 menos T2. El cambio del delta T del tiempo de tránsito. Y la ecuación de flujo que tiene que ver con los dos traductores, con el traductor A y el traductor B, el ángulo en el que están los traductores colocados y la longitud del traductor, me va a configurar la ecuación. Entonces la ecuación sabemos que es área por velocidad. El área va a ser igual a pi d cuadrado sobre 4, ya sabemos. La d será el diámetro de la tubería, factor de L, que es esta longitud, la longitud de los dos transductores, sobre 2 veces el coseno del ángulo, este ángulo que tenemos acá, menos 1 sobre el tiempo entre A y B, el tiempo entre A y B, menos 1 sobre el tiempo entre B y A. Esa sería la ecuación para el flujo del medidor ultrasónico. La norma que maneja el flujo ultrasónico es la norma AGA9. Entonces tengo AGA3, AGA7 para turbina y AGA9 para ultrasónico. Las ventajas de este medidor son alta precisión, alta confiabilidad, bajo mantenimiento porque es un tubo con sensores, amplio rango de operación, maneja caudales de hasta 500 millones de pies cúbicos día, bajo costo de instalación y operación, no maneja caídas de presión y no es afectado por el ruido. Entonces es un medidor muy, muy efectivo. Este medidor es el que usamos para cuando necesito cambiar de custodia del gas, de pasar del dueño del gas a otro dueño, se utiliza este medidor como transferencia de custodia, porque es un medidor muy exacto. Entonces vamos a ver el principio. Principio de este medidor.
Entonces, ese es el principio del medidor ultrasónico con tiempos de tránsito. Entonces, vamos a ver el otro medidor. Es el medidor tipo diafragma, que es el que tenemos instalado en nuestras casas. Es el medidor de tipo diafragma. Acá lo tenemos, medidor de tipo diafragma. Entonces, se usa normalmente en aplicaciones hogareñas, tales como termotanques, cocinas, que requieran precisión con caudales de gas de medios a bajos. Está diseñado para uso con gas natural, GLP y gases no corrosivos. El gas natural, GLP y gases no corrosivos. Aquí están las características técnicas: el tipo de gas, gas natural, GLP y otros gases no corrosivos, volumen cíclico 0.7 decímetros cúbicos, la temperatura de operación de menos 20 grados centígrados a más 50 grados centígrados, temperatura de almacenamiento menos 40 grados centígrados hasta 60 grados centígrados, máxima presión de trabajo 1 bar, o sea 14.7 psi, rango de medición, el Q mínimo es 0.016 metros cúbicos por hora y el Q máximo es 3 metros cúbicos por hora. Y ya como les decía, esos son los que tenemos en nuestras casas. Y vamos a mirar un video de cómo sería el medidor de esto es un medidor de diafragma. Esto es un medidor de diafragma al cual le hemos quitado digamos que la cubierta. Como podemos ver, tiene un empaque aquí, ¿cierto? Aquí hay un empaque. Y bueno, esta parte encaja aquí, ¿no? Esta es la que entra aquí. Y obviamente, pues este va aquí en este sentido. Bien. ¿Cómo funciona? Pues a ver, aquí hay un mecanismo, hay un engranaje, ¿cierto? Y este engranaje, vamos a moverlo. Este engranaje, que tiene un movimiento, digámoslo así, alternativo, es el que permite el flujo de gas. ¿Sí? Miremos el movimiento desde la parte de encima, obsérvese. Mientras una de estas membranas que está aquí, que está separada por un plato, esto es una membrana aquí, está separada, mientras la una se llena, la otra se vacía alternativamente. Y el medidor, el mecanismo, ¿sí? Este mecanismo que es alternativo, como les vengo diciendo, entonces abre alternativamente y un compartimiento, ¿sí? Se cierra y se abre, ¿cierto? Y otro compartimiento en esta parte, ¿sí? Por donde se desaloja el gas. Entonces, mientras el uno se llena, el otro se desaloja. Y esta patita aquí encima, esta va articulada con esta partecita que al moverla me genera lectura aquí. Bien, básicamente ese es un medidor, como vemos aquí, es un medidor G1.6. Eso que dice B igual a 1.2 centímetros cúbicos es el volumen de la cámara. Y, perdón, decímetros cúbicos, y tiene una presión máxima de 1 bar. Bien, hay otras condiciones allí, como Q máximo y Q mínimo. Bien, básicamente esto es un medidor tipo diafragma. Ese sería típicamente el medidor de tipo diafragma que tenemos instalado en nuestras casas. Entonces, vamos a terminar
Vamos a terminar con los rangos de operación. Entonces acá tenemos una gráfica para cada uno de los medidores, para medidor ultrasónico de turbina y másico. ¿Cuál es el rango de trabajo? Aquí tenemos los caudales en kilopies cúbicos por hora y en metros cúbicos por hora. Y tenemos la normatividad que lo está manejando. Entonces, acá tengo el área de flujo donde voy a trabajar el medidor de coriólisis, acá el medidor de turbina y toda esta área de flujo para el medidor ultrasónico. Entonces, como vemos, el medidor ultrasónico es el que mayor área de flujo tiene para medir los flujos altos, los caudales altos, y el medidor de másico de turbina y de coriólisis, los medidores, los flujos bajos. Los criterios de selección de un medidor es, dependiendo del tipo de aplicación, o sea, fiscal, de contrato, no fiscal o transferencia de custodia. Tipo de caudal a medir, si es másico o es volumétrico, ya sabemos que el flujo másico es coriólisis. Cantidad y característica del flujo a medir, presión y temperatura de operación, la composición del gas, qué impurezas trae, qué coexistencia de estados tenemos, la facturación o cobro, que sería un factor fijo de telemedida y descarga de datos. Lo otro es la unidad de medida, si es metros cúbicos o pies cúbicos, las condiciones de instalación, vertical, horizontal, el rango del medidor, la precisión del medidor, la capacidad de calibración, los programas de mantenimiento que son inspección visual, lubricación, montaje, desmontaje y aspectos legales y la normatividad. Pues dentro de las normas que vimos, tenemos para cada medidor tenemos su norma. Entonces el de platina de orificio es norma AGA 3, el de turbina es AGA 7 y el de coriólisis es AGA 11. Igualmente tenemos normas para el computador de flujo, que es la norma API 21.1 y 21.2, y para el cálculo del volumen tenemos la norma AGA 3, AGA 7 y AGA 11. Para el cálculo del poder calorífico es la norma AGA 5, y para el cálculo del factor de compresibilidad es la norma AGA 8. Para el cromatógrafo que vamos a instalar para determinar la composición del gas, la norma es la norma AGA 8 para el Z, y para el poder calorífico la AGA 5. Entonces, esas son las normas que tenemos que tener en cuenta para los medidores. Entonces, ahí hemos terminado. Lo que es sistemas de medición. Bueno, 2, 4. ¿Quiénes están? Andrea, Dana, Cristian. Somos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos los 7. ¿Listo? ¿Quedó claro lo de medición? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces nos vemos el próximo miércoles, como son los días élite, creo que no va a haber encuentro, pero yo les confirmo si, o sea, si no les mando invitaciones porque no hay encuentro, me imagino que les van a hacer una invitación para los días élite, deben haber unos espacios para que ustedes se conecten. Bueno. Listo, profe. Listo, profe. Y les encargo la evaluación docente, los que hagan falta de hacerla, por favor, les agradezco. Yo ya se la envié, profe. Quería decir, ahorita al final, pues ya cuando todos se retiren, para unas preguntas de un tema, profe. Claro, Cristian, no hay problema. Hasta luego a todos, entonces, que estén bien. Chao, profe, buenas noches. Hasta luego. Chao. Listo, Cristian, ¿qué necesitas? Profe, ahí le acabo de